Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, según sea el caso. El presente recurso didáctico digital, en este caso un video, es con la finalidad de que tengamos un reconocimiento del ambiente gráfico, nuestra interfaz gráfica de usuario, de la herramienta 3D Studio Max. Esto correspondiente al tema de introducción al diseño tridimensional y conceptos básicos, cuyo objetivo es que el estudiante sea capaz de diseñar animaciones en 3D utilizando un software especializado para satisfacer las necesidades de cualquier sector de la sociedad. Bien, como tal, nos encontramos ahorita visualizando lo que es la pantalla principal una vez que ingresamos a la herramienta de 3D Studio. Esto como tal, pues nos permite ir reconociendo los elementos que conforman nuestra herramienta, que es lo que vamos a explicar a continuación. Y bien, vamos a explicar precisamente cómo está conformada nuestra pantalla principal de nuestra herramienta de 3D Studio. En la parte inicial observaremos lo que son, pues, la barra de menús, ¿sí? En la cual, bueno, aparecen entre ellas archivo, edición, herramientas, grupo, etcétera. Una serie de menús que nos van a permitir trabajar directamente con nuestras animaciones. Posteriormente vemos un par de barras de herramientas, entre ellas precisamente estas que parecen pues algunos iconitos y los cuales nos permiten deshacer o rehacer, seleccionar y unir elementos, unir la selección y una serie de elementos que una vez que estemos adentrados ya directamente con lo que conforma nuestra herramienta, iremos viendo algunos de esos elementos ya más a detalle. Observamos también en ese mismo sentido eh, esta columna que nos permite identificar todos los elementos que nosotros vayamos creando o generando. Aquí se va a ir mostrando uno a uno cada uno de ellos, sí, con la finalidad de tener un orden sobre los elementos que vayamos a estar trabajando directamente aquí en nuestro, en nuestra herramienta como tal. Bien, de igual forma podemos ver aquí en esta parte lo que corresponde a lo que sería nuestro panel de comandos. Este panel de comandos es uno de los más importantes dentro de la herramienta, ya que nos permite aquí pues crear, modificar y hacer prácticamente todo. Es gracias a este panel de comandos que podríamos decir que es uno de los más importantes dentro de la herramienta. Continuando con esto, visualizaremos que esta parte que se encuentra aquí con esta malla que aparece en color de gris, con unas líneas en color pues más claro y una línea central en color negro, esta es nuestra ventana de visualización. Es la ventana principal, así aparece cuando nosotros cargamos pues precisamente la herramienta. Observaremos que aparecen algunos otros elementos, entre los que son, por ejemplo, el tipo de vista, que es perspectiva, una visualización estándar y una visualización en la forma en la que va a mostrar nuestros objetos. Si yo le doy un clic en el simbolito de más, voy a poder restaurar la vista. ¿Sí? Al restaurar esta vista, observaremos que ahora nuestra ventana de visualización se aparece o se distribuye en cuatro diferentes visualizaciones. Algo parecido a cuando vemos dibujo, ¿sí? Observaremos la vista superior, que es la que se encuentra aquí, ¿sí? En este momento veremos lo que sería nuestra ventana del lado derecho, nuestra ventana del lado izquierdo y por último la ventana de perspectiva. Son las tres vistas que podemos estar manejando al estar trabajando con los objetos. Voy a trazar una caja para poder visualizar y ejemplificar un poquito más esta parte. Entonces me dirijo a la ventana de perspectiva y trazo una caja. Al hacerlo observamos que, bueno, en la vista superior vemos la caja, cómo se está mostrando si lo viéramos desde una vista aérea, por llamarlo de alguna manera. En esta parte vemos pues, nuestra vista lateral y aquí una vista del lado izquierdo. En esta última vista que dice perspectiva, es como si fuera nuestra, pues digamos que visto en dibujo, hablando en términos de dibujo, pues sería algo así como nuestro objeto isométrico.
ya en el cual podemos verlo en 3 dimensiones, como quedaría una vez que lo estemos trazando. Bien, entonces estas son las 4 ventanas que podemos manejar, ¿sí? Y la que tengamos activa se va a poner en un recuadro de color amarillo. Este color pues me va a indicar precisamente la ventana sobre la cual yo me esté trabajando en ese sentido. Sí, sin embargo, los cambios que yo haga se van a ver en todas las 4 vistas que yo esté manipulando en este momento. Bueno, continuando con los elementos que conforman a mi ventana principal de mi herramienta de 3D Studio, en esta parte observamos, les comentaba yo hace un momento, nuestro panel de comandos. Al momento que yo seleccioné la caja, podemos visualizar que aparecen una serie de parámetros que, bueno, ya también más adelante detallaremos cómo se conforman y qué es lo que nos van a permitir manejar. Ahorita estamos haciendo un reconocimiento general de nuestra herramienta o de nuestra interfaz gráfica de usuario o GUI, como se le conoce. Bien, tenemos en ese sentido, pues lo que serían en este caso 6 diferentes carpetas principales, de la que dice crear, posteriormente dice modificar. Cada una de ellas observaremos que va cambiando los elementos que lo conforman. A su derecha tenemos jerarquía, ¿sí? Para poder afectar los puntos pivote y algunos otros elementos. La que sigue, que sería la carpeta de movimiento. Esta vamos a poderla trabajar cuando estemos creando animaciones específicamente. La ventana de despliegue, bueno, pues nos va a permitir manejar lo que serían formas, figuras, cámaras y demás. Y por último, una carpeta más que dice utilidades. Así que bueno, básicamente son las 6 carpetas principales. Ahorita sobre la que nos estamos apoyando es precisamente con la que dice crear. Esta ventanita de crear, pues observamos que aparecen 13 diferentes elementos u objetos dentro de lo que serían mis primitivas estándar. Si yo selecciono aquí, observaré que aparece un menú de persiana con diferentes elementos. Y dependiendo el elemento que yo seleccione, observaremos que estos parámetros u objetos que yo voy a poder manejar son diferentes. Nos regresamos a la inicial que dice primitiva estándar. ¿Sí? Dentro de lo que es la carpeta de creación, observaremos lo que es precisamente figuras. Aquí vemos líneas, círculos, arcos, etcétera. Podemos ir trazando diferentes líneas según lo vayamos estando manejando, ¿sí? Esto se verá como más a detalle más adelante. Sí, vemos cómo poder crear un rectángulo, un arco, un texto, una cuerda helicoide, etcétera. Cómo crear luces, cómo crear cámaras, ¿sí? Cómo crear ayudantes que nos van a permitir hacer que nuestras animaciones sean más realistas, ¿sí? Más a la derecha observaremos lo que son, en este sentido, eh, formas de espaciales y por último lo que serían nuestros sistemas, ¿sí? En estos podemos manejar huesos, bípedos y algunos otros elementos que nos van a permitir pues trabajar con nuestras animaciones para hacerlas lo más realista posibles. Continuando con los elementos que conforman a mi herramienta, en la parte inferior observaremos que aparece una como regla, que es nuestra barra del tiempo, la cual vamos a permitir utilizar cuando estemos creando animaciones. Todo esto se le conoce como línea de tiempo y se les denomina como fotogramas. Nos permite hacer animaciones y llevar un control de las animaciones que nosotros podamos manejar. Aunado a esto, bueno, pues vemos aquí diferentes elementos como la coordenada X, Y y Z, toda vez que es una herramienta tridimensional, ¿sí? Vemos los botones de reproducción. Por último, los botones de navegación que se encuentran en la parte inferior, que son estos 8 iconitos, y dependiendo de lo que nosotros seleccionemos, pues vamos a ver el efecto. Por ejemplo, si yo selecciono alguno de ellos, bueno, hace un acercamiento sobre el objeto que tengamos trazado o seleccionado, ¿sí? Pero podemos hacer un alejamiento para ir llevando un control más específico. Selecciono mi caja, hago un zoom específicamente sobre la caja y hace un remarque sobre la caja. O si me hago un alejamiento, pues observamos que se aleja con nuestro elemento. Y bueno, básicamente son los elementos que conforman específicamente a nuestra ventana principal de nuestra herramienta de 3D Studio. En esta parte, bueno, pues igual damos por concluida lo que sería nuestra
nuestro reconocimiento de nuestra herramienta, la ventana principal de 3D Studio en este sentido. Que tengan excelente día, tarde o noche. Saludos. Nos vemos en la próxima.